Y si la razón por la que te sientes crónicamente insuficiente no es porque necesites mejorar, sino porque estás convencido de que estás roto. Y si toda la industria del crecimiento personal es, en realidad, la trampa más elegante jamás diseñada, siente esa presión constante. Escucha el susurro de la ansiedad que te dice, día tras día, que eres un proyecto inacabado. Permítame decirte algo crucial. Desde un espacio de calma radical, no estás incompleto. Tu naturaleza original, antes de que el mundo la tallara, era perfecta. Hoy regresaremos a la fuente. Vamos a explorar la sabiduría de Lao Tzu y el concepto fundamental de Pu, el bloque de madera sin tallar, para descubrir por qué la única forma de alcanzar tu verdadera y natural grandeza es, paradójicamente, dejar de esforzarte por alcanzarla. Este no es un camino de hacer, sino de ser. Prepárate para desaprender la mejora. Respira profundo. El viaje hacia la autenticidad comienza ahora. La mejora neurótica es el esfuerzo constante, alimentado por la creencia corrosiva de que hay un defecto fundamental que debe ser corregido, que la versión actual de ti es inaceptable. Es la lucha frenética por alcanzar un ideal de perfección que ha sido impuesto, no generado internamente. Pregúntate en este instante, ¿crezco porque la vida me empuja a florecer o crezco porque me aterra la idea de no ser suficiente? El crecimiento orgánico, en cambio, es inevitable. No requiere coerción, solo nutrición. Piensa en el brote de la semilla. No necesita un seminario de motivación ni un plan de 5 puntos para empujar su tallo hacia el sol. Simplemente se expande, utilizando la energía mínima necesaria, aceptando su forma inherente, su ritmo intrínseco. Allí reside la primera lección de la sabiduría antigua. La naturaleza opera con fluidez, no con fuerza bruta. Aquí es donde encontramos la profunda quietud del Tao. El concepto de Wu Wei, a menudo mal traducido como no hacer nada, Wu Wei es, en realidad, acción sin esfuerzo o acción sin intención egoica. No es pereza, es la acción perfectamente alineada con el flujo natural del universo y con tu propia naturaleza esencial. Es saber cuándo actuar y, crucialmente, cuándo abstenerse de interferir. Cuando operas desde el Wu Wei, no estás forzando el río a subir la montaña. Estás navegando la corriente con maestría. Estás dejando que la vida se manifieste a través de ti, en lugar de intentar controlarla desesperadamente desde tu pequeña y ansiosa mente. Es el arte de la fluidez, la economía sagrada de la energía. La mejora neurótica siempre requiere un motor extra, un esfuerzo agotador. Wu Wei solo requiere la rendición a tu propia capacidad de ser. Para comprender la belleza y el poder de esta acción sin esfuerzo, mira la analogía del cisne. Vemos a esta criatura deslizarse sobre la superficie del agua. Es la elegancia personificada. Su cuello es largo, sereno, su movimiento casi imperceptiblemente suave. Esto es Wu Wei manifestándose en lo físico, una gracia que disimula el poder. La mente ansiosa, adicta a la lucha, nos dice: mira cuánto se esfuerza bajo el agua, mira ese frenético pataleo. Pero la verdad es sutilmente diferente. Sí, hay movimiento debajo, pero no es el pataleo neurótico del pánico o el esfuerzo inútil. Es el motor inherente, diseñado biológicamente para la eficiencia, la acción adecuada para el medio ambiente. El cisne no se dice a sí mismo: debo mejorar mi deslizamiento. Simplemente desliza. La acción es orgánica a su ser. La diferencia entre la mejora neurótica y el Wu Wei reside en la fuente de la acción. ¿Proviene del miedo a ser visto como insuficiente? ¿O proviene del simple y natural ejercicio de tu ser? ¿El bloque de madera sin tallar que acepta su propia forma? La aceptación radical no es la resignación pasiva, no es dejar de moverte. Es reconocer que no tienes que luchar contra quién eres para convertirte en quien estás destinado a ser. Es confiar en que la forma perfecta ya está contenida en el interior y que cada golpe de cincel externo, cada libro de autoayuda que te promete ser una nueva persona, es una distracción del núcleo. El camino hacia tu grandeza no es la adición constante, sino la sustracción. Quita el miedo, quita la ansiedad del juicio, y lo que queda es tu verdadero poder. Deja de arreglar lo que nunca estuvo roto. ¿Por qué esta necesidad compulsiva de reparación?
¿Por qué esta adicción a la mejora constante que se siente más como una tortura que como un progreso? Porque la sociedad, la cultura, la familia, nos han cincelado desde el primer aliento, convencidos de que nuestra forma original no era suficiente. Hemos olvidado el concepto fundamental del taoísmo, Pu, el bloque de madera sin tallar. El Pu no es una simple pieza de madera inútil a la espera de un propósito. Es el estado primordial de la naturaleza humana. Es la totalidad plena, la potencialidad no fragmentada que existe antes de que las expectativas la seccionen y la designen para una función específica. Es el potencial sin adulterar, la perfección intrínseca que poseemos antes de que el mundo nos diga, para ser valioso, debe ser una silla, un escritorio, o al menos un estante útil. La desgracia comienza cuando, por miedo al juicio o al ostracismo, permitimos que otros empuñen el cincel. Cada intento neurótico de mejora, cada libro que compramos para desarrollar una nueva habilidad esencial, para compensar una supuesta deficiencia, es a menudo un golpe de cincel impulsado por el terror. No es el cincelado suave del crecimiento orgánico, la forma en que una rama crece buscando el sol. Es la mutilación basada en la ansiedad de no encajar. Nos obsesionamos con ser ese cisne, pero basamos nuestro método en comprar manuales sobre cómo patalear más fuerte bajo el agua para impresionar a los observadores en la orilla. El auténtico crecimiento, el crecimiento que es orgánico y no neurótico, no es algo que debas imponer desde fuera. Es algo que permites emerger desde dentro. Es la semilla que se abre paso por la simple fuerza de su programa interno, su Pu esencial. No porque haya leído un manual de autoayuda sobre la optimización de la fotosíntesis. El camino del Wu Wei nos invita a volver a ser Pu, y la técnica para regresar a ese estado de potencial no adulterado es la sustracción. No tenemos que añadir capas de personalidad, trucos de productividad o defensas emocionales. Tenemos que quitar los barnices de la aprobación social, las esquinas afiladas de la autocrítica, y sobre todo, tenemos que retirar el miedo a ser vistos como el bloque sin tallar, crudos y sin pulir. Cuando eliminas lo que no eres, lo que queda es inconfundiblemente, inevitablemente, tú. Y ese tú es más que suficiente. Es inherentemente funcional, estéticamente perfecto en su propia forma cruda. Aceptar el Pu es la aceptación radical final. La certeza de que tu diseño fundamental no requiere corrección. Es confiar en que la fuerza silenciosa que mueve al cisne por el agua sin esfuerzo aparente, esa fuerza de diseño eficiente e interno, también te impulsa a ti. Deja de tallarte, deja de luchar contra la forma que ya tienes. Permítete simplemente ser. La acción correcta, la palabra correcta, el movimiento correcto, fluirá de forma natural, sin coacción. El esfuerzo cesa cuando el diseño es aceptado. El Pu es el potencial en reposo, listo para la acción adecuada, no para la agitación inútil. El miedo a la mediocridad es, irónicamente, lo que nos mantiene mediocres, pues nos distrae de nuestra verdadera maestría. Nos pasamos la vida intentando ser un diamante a base de golpearnos, cuando quizás siempre fuimos madera de sándalo, cuyo verdadero valor reside en su aroma y textura, no en su dureza. La mejora neurótica busca la dureza del diamante en la blanda elegancia del sándalo. El Wu Wei celebra el sándalo por ser el sándalo. El Pu no exige un plan de 5 años, exige una rendición al presente, una confianza absoluta en el ritmo interno de la naturaleza. La mejora neurótica es acción motivada por la carencia. Hacemos más para sentirnos menos inadecuados. Es un ciclo de compensación, una deuda eterna que nunca se salda, una huida de la incómoda verdad de que no necesitamos ser perfectos para ser dignos. Esta acción nace del miedo a la exposición, del terror a que, si dejamos de movernos, nuestra verdad interna, vista como un defecto fatal, quede al descubierto. El crecimiento orgánico, sin embargo, brota del exceso. No es la compensación de una deficiencia, sino la expresión inevitable de una energía interna. Aprendemos un nuevo idioma, dominamos una habilidad o exploramos un arte, no porque temamos ser estúpidos o inútiles, sino porque la curiosidad y el placer de la conexión se desbordan en nosotros. Ampliamos nuestras habilidades como un árbol extiende sus ramas.
no para compensar un tronco defectuoso, sino por la imperiosa necesidad de absorber más sol y expandir la vida que ya contiene. Es una ampliación de la existencia, no una corrección de la misma. El Wu Wei no es inacción, no es sentarse a esperar la iluminación en la inmovilidad, es acción sin fricción, es la maestría de lo que ya somos manifestándose con la precisión del arquero que no piensa en el tiro, sino que, en el instante de la liberación, simplemente es el arco, la flecha y el objetivo. Es la fluidez que solo emerge cuando la resistencia interna ha cesado. Pensemos de nuevo en la analogía del cisne. Desde la orilla, observamos la gracia, la quietud majestuosa sobre la superficie líquida. Esa es la manifestación del Wu Wei. Pero a menudo, observamos ese movimiento sin esfuerzo y lo malinterpretamos. Creemos que el cisne es indolente, o peor aún, que el secreto de su movimiento es el esfuerzo frenético y doloroso de sus patas bajo el agua, oculto a nuestra vista. Muchos de nosotros intentamos replicar ese frenesí oculto, creyendo que la lucha constante y el martirio interno son el motor indispensable del progreso y el logro. Pero el secreto del cisne no reside en la agitación oculta, sino en la eficiencia inigualable del diseño de su cuerpo y en su rendición completa a las leyes de la flotabilidad y la física del agua. El pataleo, aunque existe, no es una lucha contra el medio, es una colaboración precisa, minimalista y necesaria con él. La mejora neurótica es ese pataleo que se vuelve una batalla personal contra la corriente, una desesperación por ir más rápido de lo que la propia hidrodinámica o la propia naturaleza orgánica permiten. Es la creencia de que si luchamos lo suficiente contra nuestra forma esencial, podremos forzar una transformación. La aceptación radical, el principio del Pu, nos enseña que nuestro diseño fundamental, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras capacidades intrínsecas están construidas con esa misma eficiencia silenciosa. Cuando dejamos de lado el esfuerzo de ser algo más de lo que somos, permitimos que la eficiencia inherente se manifieste. El movimiento se vuelve limpio, el pensamiento se vuelve claro. Dejamos de ser la persona que intenta empujar el agua y nos convertimos en el diseño que desliza sobre ella. La verdadera inercia, la inercia que nos aprisiona, no es la falta de acción, sino el peso del juicio y la autocrítica que arrastramos con cada movimiento. Al liberar el juicio, liberamos la acción. El Pu es el poder latente, el motor interno que solo necesita ser encendido, no forzado. No tienes que empujarte, solo tienes que soltar la resistencia. La acción correcta siempre será más suave, más eficiente y mucho más satisfactoria. El esfuerzo neurótico es el escultor que golpea el mármol con rabia, intentando forzar la forma deseada antes de entender la veta, la resistencia intrínseca de la piedra. El crecimiento orgánico, el camino del Wu Wei, es el conocimiento paciente de dónde la piedra desea ceder, de la forma que ya está contenida, esperando ser liberada con la menor presión. La mejora neurótica nos obliga a vivir en el futuro, persiguiendo una versión idealizada de nosotros mismos que aún no existe, o peor aún, que no está destinada a existir. Es la negación del presente, la creencia de que nuestro yo actual es defectuoso e insuficiente. Esta negación es la raíz de la resistencia interna. No se puede construir la paz sobre los cimientos del rechazo propio. El yo neurótico está condenado a la tensión perpetua, pues siempre está en guerra con su propia materia prima. Y aquí reside la gran paradoja que une la psicología humanista del siglo XX y la sabiduría del Tao de hace milenios. Carl Rogers, el arquitecto de la terapia centrada en la persona, nos legó una frase que es el eco perfecto de Lao Tzu. La paradoja curiosa es que, cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. El cambio genuino, profundo y duradero, no surge de la autocrítica punzante, ni de los latigazos de la disciplina impuesta, sino de la validación radical. Al dejar de luchar contra quienes somos, liberamos la energía que se consume en esa batalla estéril y circular. Esa energía liberada se convierte en el motor silencioso de la transformación. El cambio se convierte en un subproducto, no en un objetivo forzado. El Wu Wei no es inacción.
Es la acción que surge sin fricción. No es la pereza, sino la eficiencia suprema. Es la mente del cisne que, aunque sus patas se mueven sin cesar bajo la superficie, su actitud interna no es de esfuerzo, sino de completa entrega a su propósito de flotar, a su diseño esencial. Cuando abrazamos completamente la imperfección de nuestro yo presente, nuestros miedos, nuestras inconsistencias, nuestra simple humanidad, la necesidad de pretender desaparece. Dejamos de ser un proyecto que necesita ser reparado y comenzamos a ser un proceso que se despliega. Esta es la diferencia esencial entre la mejora neurótica y el crecimiento orgánico. La primera es la lucha por moldear el yo. La segunda es el permiso para que el yo se manifieste tal como es, permitiendo que la transformación ocurra por su propia inercia y por la lógica interna de la vida. El crecimiento orgánico es lento, sutil, pero imparable, como el río que erosiona la montaña, no por la fuerza de un impacto individual, sino por la consistencia tranquila de su flujo. La mejora neurótica es el martillo que intenta romper la montaña de una vez y solo nos deja agotados, convencidos de nuestra propia incapacidad al fallar en el esfuerzo. La aceptación es el lubricante que permite a las piezas del alma moverse sin resistencia, y la ausencia de resistencia es la definición de la acción eficiente, la quinta esencia del Tao. Hemos sido condicionados a creer que el valor reside en el esfuerzo visible, en la frente perlada de sudor. La cultura moderna venera la lucha, no la fluidez. Aplicamos esta métrica despiadada a nuestra psique. Si un cambio interno se siente natural o sin fricción, sospechamos de su autenticidad. Creemos que el crecimiento verdadero debe doler. Debe ser una batalla cuesta arriba constante. Este es el gran error de la mejora neurótica. Confunde la resistencia autoimpuesta con la virtud. Es el intento de imponer una voluntad rígida y artificial sobre el flujo suave y ondulante de la realidad interna. Exigimos la perfección hoy y nos castigamos por la demora, cuando la vida, por diseño, opera en ciclos de maduración. El Wu Wei nos pide que desmantelamos esta identificación con el sufrimiento como prueba de progreso. Nos invita a reconocer que la máxima eficiencia no es la que se logra apretando los dientes, sino la que se obtiene al alinear nuestra acción con nuestra naturaleza profunda. El cisne no está disimulando su esfuerzo, simplemente ha aceptado la ley del agua, la densidad del medio. Su movimiento es puro porque respeta su diseño esencial. Flotar se convierte en una expresión de su ser, no en una hazaña forzada contra la física o la turbulencia. Aplicar esto a la vida diaria significa dejar de lado los debería ser impuestos por ideales externos o por un yo futuro ficticio. Si nuestra naturaleza tiende a la lentitud reflexiva, el Wu Wei es dejar de forzarnos a ser el tornado de productividad. Si nuestra esencia es la sensibilidad aguda, el Wu Wei es dejar de blindarnos con una dureza artificial que drena el espíritu. La aceptación radical no es, por lo tanto, una resignación pasiva, sino una estrategia energética suprema. Al dejar de luchar contra las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables, la timidez, la procrastinación ocasional, la tendencia a la melancolía o la dificultad con ciertas disciplinas, liberamos una inmensa cantidad de energía psíquica que estaba atrapada en el conflicto interno de negación. Es como soltar el freno de mano de un coche que intentamos empujar cuesta arriba. De repente, el motor de nuestra esencia puede empezar a rodar por su propia inercia. La acción, entonces, ya no es un acto de voluntad tensa y agotadora, sino una emanación natural de quiénes somos cuando estamos completamente presentes y alineados. Nos movemos, no para llenar un vacío o corregir un defecto, sino porque el movimiento es la consecuencia inevitable de la vida manifestándose a través de nosotros. Es el arte de hacer, permitiendo ser. Es la verdad radical de que ya somos suficientes. Para anclar esta verdad en la materia y manifestar el poder del ser no forzado, forjaremos el ritual de resonancia semanal. Durante 7 amaneceres, comprométase con el protocolo de la presencia. Cada mañana, pregúntese honestamente, ¿qué parte de mí estoy luchando por cambiar o aceptar? Y al caer la noche, regrese al espejo de su alma y otórguele un sí incondicional a esa parte, la sombra,
la debilidad percibida, el ritmo inusual. No intente modificarla, solo obsérvela, respírela, permítala ser. Esta observación sin juicio es su mapa hacia la liberación energética y el camino de vuelta al Wu Wei. Ha llegado el momento del juramento sagrado. Deje de lado el miedo a la imperfección que nos impone la cultura del esfuerzo perpetuo. Es tiempo de la declaración soberana. Vaya al altar digital de esta comunidad y proclame su intención sin retorno. Escriba en los comentarios, como un sello inquebrantable: yo soy suficiente, y lo que rechacé en mi ser, ahora lo acepto plenamente. Sello de luz y sombra. Recuerden, buscadores del Tao, que la vida no exige que sean martillos golpeando contra la resistencia, sino que sean el agua. El agua siempre encuentra el camino, no por la fuerza brutal, sino por la alineación suprema con la gravedad y la forma del mundo. Que su existencia, desde este instante, se convierta en ese río inevitable, que su flujo interior se manifieste en un poder exterior sin esfuerzo. Que la autenticidad radical sea su única armadura y su única dirección. Vayan y floten, pues el universo entero espera escuchar el sonido exacto y sin forzar de su ser.